Buenas tardes con todos, bienvenidos al primer miércoles de ingeniería organizado por la carrera de Ingeniería Civil. El día de hoy tenemos la charla El impacto en la productividad con el uso de prefabricados. En esta oportunidad se conocerán acerca de los siguientes temas: industrialización en la construcción, gestión de proyectos, análisis comparativo, prefabricados y aplicación de losas alveolares. Además, se reflexionará sobre el uso de la metodología BIM en este nuevo contexto para la productividad. Esta charla está a cargo del ingeniero Manuel Jesús Salas, es ingeniero por la Universidad Nacional San Agustín, magíster en Project Management por la Universidad ESAN y por la Universidad Ramon Llull en Barcelona, España. Cuenta con experiencia en residencia y supervisión de proyectos de edificaciones, hospitales, sector industrial y comercio, así como los controles de costos y planeamiento. Actualmente es jefe del Departamento Técnico y Proyectos de la Gerencia de Prefabricados en Concremax, S.A. Grupo de Unicom. Manuel, doy pase para que puedas empezar con tu exposición el día de hoy. Gracias. Listo, muchas gracias Alison por el pase. Buenas tardes con todo. Ante todo, agradezco a la Universidad de Lima para poder compartir con ustedes esta presentación. Alison ya les comentó sobre lo que vamos a hablar. Yo tengo la suerte de poder estar en el grupo Unicom desde ya 7 años, debido a que la carrera profesional de ingeniería civil que ustedes bien conocen, pues es bastante diversa, ¿no? Tenemos muchos campos de aplicación. He tenido la suerte de ver residencia, supervisión de proyectos, y esto de alguna manera me ha ayudado para poder complementar no solamente los conocimientos, sino la experiencia en el grupo Unicom, ya que el producto del concreto prefabricado como tal, si bien es cierto es conocido, pero todavía pienso nos falta bastante de difusión y sobre todo una buena aplicación, ya que es obviamente una solución que nos ayuda bastante en el contexto técnico-económico, pero que muchas veces por desconocimiento o simplemente por falta de criterio de uso en algunos proyectos no lo hacemos, ¿no? Espero que esto les pueda ayudar un poco más a lo que es la aplicación de esta metodología, el uso de prefabricados. Específicamente lo que vamos a hacer aquí es hablar de sistemas prefabricados para entrepisos, y esto espero pues que les sirva de bastante ayuda para su vida profesional. Antes que nada, comentarles cómo es un concepto básico de industrialización, ¿no? Nosotros ya conocemos que distintos productos se han estado buscando mejorar el proceso de fabricación, tomando en cuenta que hay procedimientos, hay distintas actividades que conllevan a un producto de una manera repetitiva, y por ende realizar estos, digamos, procesos mucho más rutinarios de una manera más eficiente, utilizando recursos de una manera mucho más productiva, al final genera un producto que en costos y en calidad pues sean mejores. Nosotros tenemos muchos casos de productos en la vida cotidiana que se obtienen justamente a través de procesos industrializados, ¿no? Esto nos ayuda a mejorar el rendimiento, optimizando, como les digo, los recursos, y lógicamente buscando un beneficio no solamente en costos, sino en calidad, pues mucho mejor que habiendo elaborado estos productos de una manera un poco más específica o personalizada. De esta manera nosotros buscamos productos que sean a nivel de calidad, a nivel de producto terminado, tomando en cuenta criterios técnicos de aceptación, pues mucho más uniformes, y buscando eliminar la variabilidad. Y dentro de este contexto es donde ya, digamos que el campo de la construcción ha comenzado a incluir la metodología de proyectos utilizando elementos industrializados, no solamente con el afán de poder buscar productos de menor costo, sino también por un tema de ejecución de tiempo de obra, ¿no? Si nosotros comenzamos a aplicar productos prefabricados, pues de alguna manera estamos optimizando el tiempo de ejecución de la obra, y de esa manera podemos tener un proyecto en menos tiempo. De esta forma, los recursos específicos en obra, como pueden ser personal, equipos, herramientas que se necesitan, pues de alguna manera, al reducir el tiempo de ejecución, esto nos ayuda bastante para que un proyecto salga en menor tiempo. Para ello, pues, aplicamos muchos contextos para utilizar productos prefabricados, ¿no? Y nosotros, pues, de alguna manera ya lo hemos visto durante el paso de los años. Por ejemplo, acabados, por ejemplo, carpintería metálica, carpintería de madera,
muebles que ya se realizan en talleres donde se predimensionan, se elaboran y simplemente se instalan en las obras, ya nos da una idea de elementos prefabricados. Y esto ha ido impulsándose cada vez más con el paso de los años hasta llegar a lo que son elementos que hace algún tiempo pues se consideraban que solamente podían trabajar si es que se realizaba la ejecución de los mismos en obra, lo cual no necesariamente es ahora un mito, sino es una realidad. El poder migrar al uso del prefabricado. Y ahí es donde nosotros entramos como digamos, ingenieros que somos buscando soluciones alternativas para poder implementar cada vez más elementos prefabricados. Entonces, buscando esa solución es que nosotros hemos comenzado a entrar ya no solo en buscar soluciones de prefabricadas en acabados, sino ya a nivel de lo que es la estructura en sí, ¿no? Y allí es donde justamente nosotros aplicamos el uso de sistemas prefabricados, pues en lo que llamamos la zona específica de elementos estructurales, lo que viene a ser el casco rojo, el casco gris de repente de las viviendas, como ustedes ven en estas imágenes, donde ya comenzamos el uso de viviendas modulares en las cuales aplicando componentes que ya han sido previamente elaborados en un taller o en una planta de producción, pues facilitan su ejecución en obra, reduciendo el tiempo, ¿no? El uso de un encofrado modular, el uso de un acero predimensionado, pues es algo que ya lo hemos estado viendo con mucha mayor, digamos, influencia en los últimos 15 años y esto ha ido cada vez tomando más auge, ¿no? Antes se veía el uso de prefabricados no solamente en proyectos de gran infraestructura, sino en otros países, sino que también nosotros ahora utilizamos esto en proyectos de menor escala, debido a que cada vez más los costos de producción se vuelven más eficientes, entonces facilita la opción de usar estas soluciones prefabricadas pues para proyectos de menor tamaño, ¿no? Entonces, dentro de todo este contexto, ya cada vez más ha ido tomando mayor importancia, ¿no? El uso de elementos que han sido previamente fabricados en una planta, ¿no? ¿Cuál es básicamente el análisis que debemos hacer para tomar en cuenta el uso o no de un prefabricado? Bueno, podemos hablar de contextos básicamente a nivel de costo y ejecución de obra, que son los que estamos viendo, donde está la velocidad del trabajo, donde está el poder tener un poco más de exactitud en un plazo de ejecución, porque ya no estaríamos considerando partidas que en obra podrían estar susceptibles a variación por N causas y por lo tanto el plazo de ejecución aumenta. El concepto de calidad es mucho más efectivo, ya que el personal o el área de calidad que tenemos en una obra, pues muchas veces no puede cubrir todas las partidas que se están ejecutando, más aún si un proyecto es de gran envergadura y requiere de poco tiempo de ejecución. Pero si nosotros recurrimos a elementos que han sido fabricados en una planta, la cual tiene sus propios estándares de calidad, sus propios protocolos, normas que se cumplen, entonces ya tenemos la tranquilidad de que al menos este producto sí está llegando con el cumplimiento de algunos criterios de calidad validados por certificados, por protocolos que ya garantizan que este producto ha sido elaborado dentro de lo que la norma nos exige, ¿no? La precisión dimensional es bastante necesaria, ya que no necesariamente nosotros vamos a poder construir un elemento en obra con las dimensiones que indique el plano. Todos sabemos que el AutoCAD, que es bastante usado, prácticamente el dibujo de planos ya no se usa porque el AutoCAD es la herramienta indispensable para una elaboración de planos desde hace ya muchísimos años. Nos da una dimensión pues prácticamente con tolerancia cero y esto pues en obra no se puede dar necesariamente, lo que conlleva pues a los replanteos de los ejes y a la verificación en obra de dimensiones que se necesitan, ¿no? Esas dimensiones podrían conllevar a que nosotros
debamos, digamos, reprocesar algunos elementos en obra debido a esa variación. Sin embargo, cuando nosotros tomamos en cuenta dimensiones que en una planta pueden ser con mayor precisión alcanzadas, entonces elimina esa discrepancia, ¿no?, entre dimensiones de plano y dimensiones en obra. Esa variación, pues, se reduce más. Y eso obviamente nos ayuda bastante para un proceso que se puede realizar con mayor rapidez. El desperdicio es un concepto muy importante, no solo por un concepto de ahorro en lo que es costo, sino también en una realidad donde debemos tener bastante criterio y sobre todo ya una mentalidad que apoya al medio ambiente, sobre todo en elementos que podrían causar pues un gran desperdicio, hablando específicamente del concreto, ¿no? Entonces, el utilizar prefabricados que en una planta ya manejan de una manera mucho más eficiente el exceso de volumen o de producción, ayuda a que los proyectos no generen tanto desperdicio, ¿no? Y bueno, finalmente los reprocesos, como les comentaba, que digamos de alguna forma es el resultado de varios de estos factores que acabamos de hablar, ¿no? Un reproceso debido a un proyecto donde los elementos no cumplen estándares de calidad, no cumplen dimensiones o no están de acuerdo a los planos del proyecto, pues requeriría una demolición, un reproceso para poder nuevamente ejecutar ese elemento y lógicamente nos genera retrasos en tiempo y costos excesivos. Entonces, habría muchos conceptos que lógicamente debemos tomar en cuenta para poder utilizar un elemento prefabricado. Obviamente, acá estamos solamente hablando de un concepto de obra, porque también debemos estar a la mano con el concepto estructural, el diseño, es decir, un prefabricado debe considerar los criterios de aceptación para un diseño estructural, para ver hasta qué punto el prefabricado puede reemplazar al producto que se realizaría en obra, lo que hablaríamos como un sistema convencional o un elemento fabricado in situ versus un elemento prefabricado. Y en este caso, pues nosotros debemos también tomar en cuenta esos criterios, ¿no? Obviamente que los prefabricados para proyectos de infraestructura, digamos, fuera de lo común, requieren un diseño específico, ¿no? Una verificación para no solamente la etapa de construcción, sino el proceso de montaje previo a la puesta en operación, por decirlo así, del proyecto. Entonces, muchas veces los prefabricados requieren un estudio que incluso es un poco más complejo que un elemento in situ, porque justamente va a pasar por una serie de circunstancias o condiciones que el prefabricado podría ser más crítico versus un elemento en concreto armado que se fabrica en sistema convencional o en obra, por decirlo así, ¿no? En el caso de los prefabricados de las losas o de los entrepisos, esto es un poco más práctico, por decirlo así, porque ya se toman en cuenta las condiciones que requieren los proyectos inmobiliarios y esto ya ha sido verificado, por lo que los proyectistas de alguna manera tienen la tranquilidad, la seguridad que el poder aplicar en sus proyectos estos elementos prefabricados, pues de alguna manera mantienen el comportamiento estructural de nuestros proyectos, ¿no? Y eso es algo muy importante para tomar en cuenta. ¿Cuáles son los elementos prefabricados que podemos considerar? Son muchos. Los que están ustedes viendo acá, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, son elementos que de por sí facilita el tiempo de ejecución del proyecto debido a que las condiciones necesarias para elaborar este elemento bajo un contexto de concreto armado in situ serían mucho más complejas. Como ejemplo, les cuento del proyecto Tempo, de repente algunos han oído que se ha estado construyendo, actualmente ya está en etapa de acabados, porque se ha acabado el casco gris en lo que es la vía expresa, un proyecto de 39 pisos en la cual nosotros hemos participado. Justamente consideraron algunos elementos prefabricados de lo que es la fachada, porque obviamente a una altura de 3, 4 pisos, el proceso constructivo es mucho más simple que hablar de
elementos de fachada en el piso 15, 20, 25, 30, y el poder utilizar o aplicar este tipo de prefabricados, pues no solo te facilita el tiempo de ejecución, sino incluso considera otros factores, por ejemplo el de seguridad, ¿no? Tomando en cuenta que requieres menos personal, obviamente es un proceso de izaje mucho más seguro, con mayor, digamos, medidas de control, pero obviamente el recurso humano también se puede limitar y eso ayuda bastante. En el caso de las estructuras que vemos de los elementos prefabricados de la imagen de la derecha, son losas alveolares, son elementos que se utilizan para elementos no solo verticales, sino horizontales entre pisos, y que esto pues nos ayuda bastante también en el proceso de ejecución, lo cual a su vez lleva pues un tema de costos, ¿no? Que se tiene que tomar en cuenta para poder realizar el cambio, ¿no? Ahora, hablando específicamente de un prefabricado para un sistema de entrepisos, hay que tomar en cuenta, además de las ventajas de los prefabricados en general que acabamos de hablar, que viene a ser el control de calidad, la variación dimensional mucho más, digamos, ajustada o mínima, el concepto de que este tipo de elementos en obra nos van a generar un incremento de la producción. Y este incremento de producción tiene que ver con un proceso constructivo que ahora va a tener un mayor rendimiento. Esto de la mano de algunas ventajas constructivas que van a requerir como consecuencia el menor uso de personal y de equipos, por ejemplo, encofrado, ¿no? Por ejemplo, armado del acero. Entonces, todos estos contextos que se pueden obtener a raíz del uso de un prefabricado en una zona de entrepiso se deben reflejar cuando nosotros hacemos el análisis y la replanificación de la ejecución de nuestro proyecto para poder aprovechar al máximo las ventajas que nos dan los prefabricados, ¿no? Esto muchas veces no se toma en consideración cuando se hace el cambio de un sistema convencional a un sistema prefabricado. Entonces, la productividad de nuestro proyecto no la vemos en gran parte mejorada debido a que no tomamos en cuenta estos criterios, ¿no? Solamente consideramos en la gran mayoría de casos el costo por metro cuadrado entre ambos sistemas, sin tomar en cuenta que el hecho de por sí de que un producto prefabricado se puede elaborar en grandes volúmenes de producción, esto lógicamente dependiendo de la capacidad de la planta que te ofrezca el prefabricador y de la facilidad de acceso de los elementos a tu obra, pues definitivamente va a mejorar la producción en tu proyecto. Muchas veces el cambio se limita solamente a analizar el costo por metro cuadrado sin tomar en cuenta estos conceptos. Y ha habido casos incluso que por una falta de planificación, porque no se tomó en cuenta estos conceptos, los proyectos pueden demorar lo mismo o incluso más en tiempo que un sistema convencional, porque justamente no se tomaron las condiciones y las consideraciones que un proyecto con prefabricado necesita, ¿no? Por ejemplo, espacio para que se instale el camión en el cual te van a llevar las unidades y los elementos prefabricados, ¿no? O el que tengas un área totalmente liberada para la instalación de estos elementos, lo cual en un sistema convencional, pues, lógicamente no sigue el mismo proceso o la misma secuencia. Todos esos contextos que les he comentado se tienen que tomar en cuenta, ¿no? No solamente ir por el criterio del ahorro del costo, ¿no? No solamente es tomar en cuenta cuánto me va a costar el metro cuadrado de una losa aligerada o maciza en sistema convencional, tomando en cuenta todas las partidas que incluyen, es decir, acero, encofrado, vaciado de concreto, acabado, sino también tomar en cuenta los distintos criterios que acabamos de hablar, ¿no? Obviamente comenzamos por el ahorro de materiales. De todas maneras, la disminución en un porcentaje de desperdicio y el ahorro de materiales de por sí que conlleva el uso de un sistema prefabricado nos va a dar pues una muy buena referencia. Podemos ver un ahorro. En un momento les vamos a mostrar acá un análisis de costo comparativo para que tengamos una idea de cuánto se podría ahorrar por materiales y por proceso de ejecución, ya que también esto conlleva a
uso, digamos, más eficiente de recursos. Y cuando hablamos de recursos, pues hablamos de la mano de obra, hablamos de equipos, de herramientas, ¿no?, que se requieren para hacer estas partidas. También nosotros debemos considerar, como les indicaba, el ritmo de avance de un proyecto, porque nosotros vamos a estar utilizando un elemento prefabricado que nos permite avanzar por día a un ritmo mucho mayor que un sistema convencional. Y ese tiempo tiene que ser aprovechado al máximo, tomando en consideración este criterio cuando tú hagas tu replanificación del proceso de ejecución de tu proyecto. Tú vas a volver a planificar, vas a volver a verificar un cronograma, tomando en cuenta ajuste de avance diario, reajuste de cuadrillas, reajuste de equipo, y con ello tú vas a poder ver de una manera más eficiente cómo tu productividad va a poder mejorar. Obviamente que el control de calidad y la seguridad ya se ve de alguna manera afectada y es positivo, y eso también nos puede ayudar para replantear cómo es que digamos, el personal o las áreas responsables tanto de calidad como de seguridad, de riesgo ocupacional, pues tienen que adaptarse y adecuarse a estos conceptos, ¿no? Imagínense, por ejemplo, de un personal de calidad que solamente está acostumbrado a verificar el slam de un concreto in situ, el apuntalamiento de un sistema, pero cuando llevan elementos prefabricados no tiene conocimiento de cuáles son los criterios de aceptación, no sabe cuáles son las normas que debe verificar, no sabe cuáles son los criterios para poder aceptar o rechazar un prefabricado, porque justamente no hubo una previa comunicación de ello. Lo mismo con un área de seguridad, ¿no? Imagínense que ahora estamos izando elementos prefabricados y que nosotros de alguna forma no sabemos si es que tenemos pues la necesidad de tener un sistema de izaje que de alguna manera pueda garantizar el cargueo de los elementos, cuáles son digamos, la necesidad de este tipo de equipos. Entonces, es un conjunto de elementos y de situaciones que se deben tomar en cuenta y que de todas formas nos va a dar beneficio. Sin embargo, esto requiere una previa, digamos, estrategia que se tiene que ir de la mano, ¿no? Y esto muchas veces no se ve, aunque parezca algo, digamos, lógico, ¿no? Nos ha pasado en algunos proyectos que simplemente ven el tema del costo, pero al momento de la ejecución de la obra no lo han tomado en cuenta. Y pues al final no ha habido una pérdida, por decirlo de una forma, en proyectos, pero sí ha habido un ahorro que no ha sido el adecuado. En pocas palabras, pudiste haber aprovechado más el prefabricado, pero no lo hiciste justamente por desconocimiento, ¿no? Entonces, por ello es que la idea, cuando nosotros planteamos el uso de un proyecto con el sistema convencional y queremos migrar a un sistema prefabricado, es que hay que tomar en cuenta todos estos contextos, ¿no? No solamente limitarnos, por decirlo así, a comparar un presupuesto de obra, a comparar una cotización y con ello tomar la decisión final. Es importante que nosotros tomemos todos los, digamos, aspectos que son necesarios para realizar una migración. Ustedes, cuando ya estén en los proyectos, y esto es algo que va a durar bastantes años, ¿a qué me refiero? Van a tener la responsabilidad de ejecutar proyectos que en su gran mayoría aún se diseñan con sistema convencional. Y esto se da porque la migración de nuestro conocimiento para utilizar, diseñar y construir una estructura con elementos prefabricados todavía está en proceso o en etapa de aprendizaje. Nosotros todavía no salimos con el conocimiento y sobre todo la seguridad de que un prefabricado puede ser aplicado sin ningún problema, tomando en consideración, claro, distintos aspectos en nuestros proyectos. Y es por ello que nos acostumbramos no solo a construir, sino nosotros mismos a diseñar todavía en sistema convencional, lo cual pues va a demorar todavía bastante tiempo en cambiar ese chip, por decirlo así, ¿no? Ese contexto, lo cual no está mal, sino que simplemente cuando nosotros veamos la opción del uso de un prefabricado para mejorar todos estos aspectos, pues debemos conocer cuáles son los criterios, ¿no? Por ejemplo, el primer concepto es el rediseño. Nosotros, como empresa, dentro del departamento técnico y proyectos que yo veo, tenemos que hacer una previa verificación de que el sistema que
que se ha planteado, el sistema convencional, que es el que vemos en la imagen de la izquierda y es el que pues, generalmente utilizamos, se puede hacer el cambio, se puede migrar a un sistema prefabricado como el que ustedes ven en la derecha. Este cambio que se puede realizar, pues debido a que la mayoría de personas pues no tiene conocimiento de todos los aspectos, es obligación nuestra poder ponernos en todo punto de vista. Y no me refiero solamente al concepto de diseño y análisis estructural, sino también al aspecto de proceso constructivo, como les comentaba, ¿no? Para que se le pueda asesorar o guiar al constructor y decirle, mira, tú puedes hacer el cambio, pero tal vez no sería lo adecuado en estas zonas por accesibilidad de tu unidad que va a cargar los prefabricados o por las instalaciones sanitarias o eléctricas que generarían demasiados cortes para poder realizar el uso de un prefabricado y además instalar tus tuberías de desagüe, de agua, instalaciones eléctricas o lo que tuvieras, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de estos productos y estos sistemas prefabricados? Que podemos hacer una combinación, es decir, tú tienes una estructura, tú tienes una edificación y los paños de losa aligerada no necesariamente deben cambiarse al 100% a un sistema prefabricado. Podemos combinar paños de sistema prefabricado con sistema convencional, sea aligerado, sea macizo, usando unidireccional como bidireccional, buscando cuál es la mejor opción para el proyecto, ¿no? Entonces, muchas veces podemos pensar, oye, si yo cambio a un sistema prefabricado, se me va a complicar porque acá tengo baterías de desagüe y hacer los cortes en el prefabricado me va a demorar demasiado tiempo. Sin embargo, no es así. Se puede hacer la combinación y de esa manera estás aprovechando pues todos los parámetros de ambos sistemas, ¿no? Porque si bien es cierto, un prefabricado necesitaría realizar cortes adicionales que en un sistema convencional, pues puedes pensar no es necesario porque una bovedilla de arcilla es rápidamente fácil de cortar y en pocos segundos, pues yo ya tengo mi trazo de tubería. Sin embargo, el prefabricado te va a ofrecer otro tipo de ventajas que no las vas a poder ver en un sistema convencional. ¿Y cuáles son justamente? Partidas como encofrado, ¿ya? Tanto en una losa maciza como aligerada se requiere un encofrado de fondo de losa convencional que tú puedes disminuirlo con un prefabricado a solamente un apuntalamiento y soleras, con lo cual tú estarías disminuyendo tu cuadrilla de armado de encofradores y estarías anulando el uso de fondo de losa, requiriendo solamente puntal y solera, por ejemplo, estarías disminuyendo la partida de personal de fierrería, ya que no requieres instalar acero positivo, solamente el negativo y el acero de la temperatura. Podrías estar también de alguna forma buscando reducir el personal que necesitas para la instalación de los elementos de un sistema aligerado, cabe decir los ladrillos de techo, que generalmente el acarreo es manual, si es que utilizas un sistema de prelosa, la cual se instala a través de una torre grúa e incluso grúa móvil, que se nos ha dado el caso, y de esa forma, pues prescindes de exceso de personal. Entonces, allí es donde tú haces una evaluación de todos estos conceptos para ver hasta qué punto la migración de un sistema convencional a un prefabricado te es ventajoso, ¿no? Y todo ello entra ya en el macro del análisis final que tú vas a hacer. Obviamente el mayor impacto se va a dar en los elementos horizontales, debido a que justamente estos elementos requieren un proceso de apuntalamiento posterior al vaciado antes de que nosotros podamos retirar el encofrado, pues por un tema de incremento de resistencia del concreto, lo cual no sucede pues de una manera tan impactante en los elementos verticales, ¿no? Caben decir columnas, placas o muros. Entonces, donde nosotros sí podemos ver el mayor impacto y es por ello que el uso de prefabricados de elementos horizontales se dan, pues son en las losas y en las vigas, ¿no? Elementos que también ya estamos incursionando en el campo del prefabricado, las vigas de elementos de edificaciones aporticadas. Dentro de todo lo que estamos comentando, vale decir que el uso de un elemento prefabricado de losa de por sí nos va a ayudar en un proceso constructivo,
debido a que podemos prescindir, por ejemplo, del encofrado, ¿no? Ahora, dentro de lo que nosotros hablamos como elementos prefabricados, y es algo también importante que muchas veces por desconocimiento no lo tenemos claro, es que actualmente en el mercado tenemos prefabricados armados y prefabricados pretensados. El elemento armado es básicamente un diseño de concreto y acero corrugado, el cual la sección transversal de la losa ha sido vaciada parcialmente, de manera que una vez que se instala en obra, se culmina el vaciado del concreto in situ, básicamente la capa de compresión, o completar las secciones de las viguetas, de los nervios del sistema aligerado o macizo, si fuera el caso, para completar la sección transversal de la losa, ¿correcto? Pero básicamente el comportamiento del prefabricado, al ser un concreto armado, es similar al de un elemento en concreto armado vaciado in situ. Mientras que un elemento de concreto prefabricado pretensado nos da las características y ventajas de que es un elemento de mayor resistencia, debido a que un elemento pretensado requiere el uso de un acero de refuerzo que previamente en la planta de fabricación se le aplica una carga de tracción, ¿ya? Este elemento, al estar traccionado antes de realizar el vaciado del concreto, mantiene dentro del límite elástico, lógicamente, mantiene esa carga hasta que el concreto que nosotros en la planta vaciamos llega a una resistencia a la compresión mínima. Luego de ello, liberamos el acero, y lo que obviamente va a buscar este acero es regresar, recuperar a su longitud inicial, precomprimiendo el elemento de concreto. Esa, digamos, forma de trabajo, esa naturaleza del concreto preesforzado, donde previamente le estamos aplicando el esfuerzo de compresión, va a generar que el elemento tenga menor resistencia a las deformaciones, porque el elemento de por sí ya tiene un esfuerzo de compresión dentro del elemento, ¿no? En algunos textos, de repente, algunos han podido ver que esto conocemos como elementos de concreto con refuerzo activo y pasivo. ¿A qué se refiere? Que, por ejemplo, cuando tenemos un elemento de concreto armado, llámese una losa o una viga, mientras está encofrada, el acero pues no está trabajando, está en un estado pasivo, porque todavía no le estamos aplicando esfuerzos de tracción. Pero una vez que nosotros liberamos el encofrado, liberamos a la viga, a la losa, y está soportando, por ejemplo, su peso propio, el acero comienza a pandear, perdón, el elemento comienza a pandearse debido a que el acero internamente ya está soportando esfuerzos de tracción, para lo cual ha sido pues diseñado el elemento, ¿correcto? En cambio, un elemento de concreto preesforzado, pretensado específicamente en este caso, su acero está en un estado activo constante, porque nosotros ya desde el proceso de fabricación le aplicamos esa carga. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta es una principal y gran diferencia por la cual el elemento prefabricado pretensado tiene una mayor resistencia a la deformación. Cabe decir también que nosotros no utilizamos elementos para fabricar estos prefabricados pretensados similares a los elementos de concreto armado. Por ejemplo, todos sabemos que el acero corrugado tiene un esfuerzo a la fluencia de 4.200 kilos por centímetro cuadrado, ¿correcto? Bueno, nosotros utilizamos para los elementos pretensados alambre cuyo esfuerzo o límite de fluencia está en aproximadamente 18.900 kilos por centímetro cuadrado. Estamos hablando de un poco más de 4 veces el esfuerzo que soporta un acero. Entonces, ello me permite aplicarle una alta carga de tracción. Pero imagínense que nosotros aplicamos esa alta carga de tracción y luego que el concreto endurece, llega a una resistencia a la compresión definida, liberamos esa alta carga de tracción del acero comprimiendo el concreto. El concreto podría fisurarse si es que no tiene la capacidad de soportar esos esfuerzos de precompresión altos. Entonces recurrimos a concreto también de alta resistencia. Fabricamos elementos de resistencia a la compresión 350, 400, 420 y hasta 500 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, este elemento, al combinar un acero de alta fluencia
y un concreto de alta resistencia a la compresión, pues nos da como resultado nuevamente un elemento de alta capacidad de resistencia a las deformaciones y también a soportar cargas. Entonces, ¿por qué tomar en cuenta este concepto? Porque todos sabemos que cuando se diseña una losa aligerada, una losa maciza, por concepto de deflexiones y para hacer un control de fisuramiento, nosotros debemos predimensionar tomando en cuenta un peralte mínimo que nos dice la norma para no tener el problema de que se verifique por deflexiones si nuestra losa simplemente va a pasar el límite de fisuras, ¿correcto? Bueno, pues la prelosa pretensada, la vigueta pretensada, la losa alveolar, que son elementos prefabricados pretensados, pueden soportar, debido al criterio que acabamos de hablar, eh, el uso en luces, en longitudes libres mucho mayores, sin el problema de que sufra esas deflexiones que se dan en un concreto armado convencional, ¿no? Y esto les comento porque, por ejemplo, hay casos en donde nuestros diseños pueden considerar una losa convencional aligerada de peralte 20 centímetros y nosotros, si usamos, por ejemplo, prelosa pretensada, podemos reducirlo a 17 centímetros. O si ustedes han planteado una losa de 25 o de 30 centímetros en sistema convencional, utilizando prelosa pretensada, pues migramos el sistema y además reducimos el peralte a tal vez 20 centímetros o 25 centímetros de los 30 que teníamos. Y esto, pues todos sabemos que al reducir la masa y reducir el peso, también nos puede ayudar para nuestro diseño. Si hablamos de un proyecto de 20 pisos, digamos 400 metros cuadrados por nivel, y donde podemos de alguna manera, digamos, volver más eficaz el concepto de nuestro diseño sísmico, ya que estamos reduciendo masa y peso por el uso de un sistema de prefabricados en losas que nos genera un sistema mucho más liviano, sin tomar en cuenta que el elemento, al ser de menor espesor, pues va a requerir el uso de un factor de concreto pues menor, ¿no? Que también nos lleva a un costo más bajo en temas de construcción. Entonces, estos conceptos, como les digo, van de la mano y también son parte de las ventajas que podemos ver, solamente hablando de un concepto de cambio de diseño a nivel de costos de material, por hablarlo así, ¿no? Obviamente que nosotros no siempre vamos a cambiar en todos los casos una losa aligerada de 20 o 25 centímetros a una losa de 17. Hay que tomar en consideración todos los conceptos constructivos, ¿no? Por ejemplo, les comento que nosotros siempre planteamos el uso de losas de 17 en lugar de 20 para zonas donde no hay instalaciones de desagüe, ¿no? Por ejemplo, en los edificios de departamentos se plantea sin ningún problema en los ambientes de sala, de dormitorios, de corredores, porque justamente no hay instalaciones sanitarias. Los baños o las cocinas, que son justamente zonas donde tenemos estas líneas de desagüe, las mantenemos en 20 centímetros, ¿no? Hay muchos departamentos cuyas losas son de 5 o 6 metros de luz libre, y hay otros casos que llegan hasta los 8 metros de luz libre, donde deben plantear losas aligeradas de 25 centímetros. Nosotros podemos plantear hasta 8 metros 30 para una sobrecarga de 300 kilos, pues utilizando prelosa pretensada y reduciendo a 20 centímetros el espesor, ¿no? Para tener un caso. Las imágenes que ustedes están viendo, que es el proceso de izaje, ha ayudado bastante, sobre todo en estos últimos 2 años que estamos pues en esta realidad de la pandemia, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, para la instalación requerimos 2 personas, las cuales están debidamente distanciadas, ya que ese sistema de izaje que ustedes ven, que es bastante práctico, facilita el poder coger la pieza, sujetarla para hacer su proceso de instalación. Las prelosas, como se dan cuenta ustedes, tienen esa forma transversal que es básicamente una losa inferior y 4 nervios, con lo cual, al ser un elemento pretensado, es bastante rígido, ¿no? Se deflecta muy poco. Fíjese cómo está para esa longitud que tenemos ahí de 6 metros, un elemento totalmente horizontal. La deflexión es de aproximadamente 4 milímetros, por eso no se nota en la imagen. Si de repente se pueden dar cuenta, debajo de la prelosa se ve una especie de cadenas, ¿no? El operario que está en la imagen de la izquierda justo está con la cadena en la mano porque está procediendo a sujetar
la cadena, que es un sistema de seguridad en caso durante el proceso de izaje y transporte de la prelosa, pues una de las pinzas falle y el elemento lógicamente no puede pues colapsar. Entonces la cadena es nuestro sistema de seguridad. Y en la parte final donde se instala el prefabricado, la prelosa, fíjense que a su vez también son dos personas debidamente distanciadas que liberan, perdón, el elemento para colocarlo en la posición final, y una tercera persona, también con la distancia respectiva, que está verificando la ubicación de la pieza a través de un plano de modulación. Entonces, esto nos ha ayudado bastante, ¿no? El ciclo de izaje, en promedio, va de 6 a 8 minutos, y esto va a variar dependiendo de la ubicación del elemento desde el camión que ha trasladado el prefabricado hasta el punto final y de la altura, ¿no? No va a ser el mismo tiempo si tú estás instalando una prelosa pues en el piso 2, 3, o si lo estás instalando en el piso 12 o el piso 14, ¿no? Lógicamente allí se requiere un poquito más de segundos y esto puede conllevar a que el tiempo aumente un poco más. En general, el tiempo debería estar en los 6 minutos, les cuento. Han habido empresas que han llegado hasta los 5 minutos 10 segundos. Han optimizado el tiempo porque ya han ido, digamos, cogiendo mejores formas de trabajar con la prelosa y cada vez van buscando, pues, optimizar este tiempo, ¿no? ¿Qué otro, digamos, concepto que se les comenta siempre para tomar en cuenta en proceso constructivo? Pues el apuntalamiento, fíjense, una prelosa pretensada no requiere un encofrado convencional que requiere un fondo de losa, porque ya el elemento es prefabricado en su totalidad, así es que te limitas a 3 puntos de apoyo. ¿Cuáles son? Los dos extremos y la parte central. Lo que ven ustedes en la imagen es la solera central. Son soleras con puntales separados a veces entre 1,75 m o 50 centímetros, dependiendo de la capacidad de carga que requiere soportar el puntal. Esto depende de las dimensiones de la losa aligerada que va a construirse. Y pues básicamente es eso, ¿no? No requieres mayor equipo. El proceso de apuntalamiento se arma rápidamente, igual, menos equipo, menos gente, y es un proceso más rápido, ¿no? Las imágenes que ven en la derecha fue de un proyecto que hicimos en Huachipa. Obviamente luces mucho más grandes, eran de aproximadamente 8,5 metros, si mal no recuerdo. Se dan cuenta cómo el proceso se instala rápidamente, poco personal, un vaciado de volúmenes y rendimientos pues bastante rápidos, ¿no? Ahora, todo lo que hemos visto, lógicamente son ventajas, pero hablamos en un momento de que si no conocemos el sistema adecuadamente y sobre todo no tomamos en cuenta cómo es que va a impactar en nuestra ejecución, en nuestra planificación inicial para migrar, digamos, de un sistema con diseño convencional a un sistema prefabricado, si no sabemos cuáles son las implicancias para poder explotar el prefabricado, que en mi proyecto, en mi edificio, en mi hospital, en mi planta industrial que estoy construyendo y que estaba diseñado con sistema convencional, ahora tengo que pasar a un sistema prefabricado, no lo conozco, entonces la gestión puede ser más bien una desventaja, ¿no? Y al final me puede generar pues un retraso. Entonces esto es parte de lo que nosotros siempre recomendamos y que también acompañamos al proyecto, ¿no? Para eso vamos a hablar rápidamente de conceptos que nosotros usamos para una planificación, que de repente muchos han visto y han estado escuchando en sus cursos de cronograma, de programación de obras, de gestión de proyectos, ¿no? Nosotros generalmente hemos estado planificando proyectos bajo el esquema PUSH, ¿no? Y este esquema PUSH que nosotros vemos aquí es donde el cronograma simplemente toma en cuenta una fecha de inicio y una fecha de entrega, ¿no? Bajo ese concepto vemos todas las partidas que debemos ejecutar, todas las actividades, y simplemente vemos hitos tomando en cuenta una ruta crítica, ¿no? El resto de actividades que no son ruta crítica obviamente también se incluyen en el cronograma, se toma en cuenta una fecha de inicio, una fecha de fin, pero todo va de una manera que solamente controlamos la fecha de entrega. Y este flujo de trabajo no siempre es controlado. Simplemente nos limitamos a verificar que el cronograma se está cumpliendo, pero no incluimos muchas veces otra forma de control o verificación. Entonces, si nosotros las fechas, las actividades,
no se las controla adecuadamente, no se hace un seguimiento constante, sino mediante verificaciones progresivas o periódicas, entonces esto podría de alguna manera llevarnos a un retraso que va a ser prácticamente, nos podríamos adelantar a que se va a dar, ¿no? Entonces, este es el esquema push, como les digo, ¿no? Pero cuando nosotros ya hablamos de un esquema mediante planificación de actividades pull, entonces allí la cosa cambia, ¿no? Porque en este caso nosotros no tomamos en cuenta cómo es que las actividades podrían darse progresivamente para poder llegar a una fecha que consideramos la de entrega. No, nosotros tomamos en cuenta lo que llamamos la culminación de actividades a través de lo que consideramos los hitos, ¿no? Los mitos o los milestones que de repente han escuchado ustedes en sus cursos, en las cuales nosotros verificamos el cumplimiento, ¿no?, de ciertos objetivos, de ciertas actividades considerados dentro de la etapa de ejecución del proyecto, y a partir de esos hitos nosotros vamos hacia atrás para verificar todas las actividades necesarias y que se deben cumplir para el cumplimiento del proyecto a nivel global, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que no es un hito, no es un hito que es término de obra, sino son varios hitos, ¿no? Y que se ven la cantidad de hitos necesarios para que el proyecto sea exitoso. Tampoco recomiendan llenarnos de hitos porque después esto podría ser contraproducente, pero sí se deben definir los hitos necesarios como para que el proyecto, con un adecuado control, pues nos permita llegar a la fecha de entrega. La idea es que esos hitos, si en algún momento hay algún problema, no se logra cumplir en la fecha adecuada, nosotros con la anticipación adecuada, pues tomemos estrategias, ¿no?, para poder recuperar ese tiempo perdido, y de esa manera nos anticipamos al problema para que el tiempo de ejecución y la fecha final de ejecución pues se cumpla, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una idea de cómo sería, ¿no?, un proceso, ¿no? Y esto es lo que nosotros consideramos dentro de nuestra gestión de proyectos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros acá tenemos las actividades necesarias para poder entregar las viviendas o la edificación, pues debemos tomar en cuenta en qué momento la actividad de instalar las prelosas, las losas alveolares, los prefabricados son necesarias para que esta actividad de instalación de prelosas a su vez permita culminar ciertas actividades y dar inicio a otras, como son, por ejemplo, montaje de equipos, instalaciones eléctricas, cielo raso, etcétera, ¿no? Todo ello tiene que ir de la mano para que tengamos claro cuándo debe ser el hito máximo de instalación de prelosas. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros? ¿Cómo nosotros manejamos este concepto para poder considerar la planificación full? Para esta planificación pool, generalmente nosotros acompañamos al cliente, ¿ya? Acompañamos a la empresa constructora y tomamos en cuenta, como estamos viendo aquí, todos esos criterios, ¿no?, que ustedes están viendo aquí. Si se dan cuenta, podemos tenerlo no necesariamente por meses, también por semanas. Esto va a depender lógicamente del proceso y de las características o naturaleza del proyecto. Para ello se establecen los hitos, y todos los hitos que de alguna manera involucran a la prelosa, a la necesidad de que se cumpla esta actividad, pues nosotros las tomamos en cuenta y le avisamos con anticipación al constructor. Ya hablando, por ejemplo, de una planificación pool en un edificio, en un proyecto de edificaciones, nosotros lo que generalmente utilizamos como punto de partida, y que muchos deben haberlo visto, es la sectorización de los niveles, ¿no? Vamos a ejecutar un proyecto, digamos, un hotel que tenga 4 o 5 sótanos, que tenga 20 pisos, que tenga azotea, y la sectorización por cada nivel puede ser constante o variable. De repente los sótanos tienen 4 sectores y de repente los niveles superiores 6 sectores, porque lógicamente en un estacionamiento no hay tanta complejidad de instalaciones, solamente son muchas veces instalaciones eléctricas y el resto de tuberías van colgadas o adosadas. En cambio, en los niveles superiores, pues las instalaciones sanitarias ya entran
a tallar porque son instalaciones que están embebidas, entonces requiere un poquito más de trabajo y por ende el rendimiento puede ser un poco más lento, así que los niveles muchas veces superiores los sectorizan de una mayor cantidad por nivel y por lo tanto en menor área. Entonces ustedes ven acá ejemplos de sectores que muchas veces se utilizan y sin embargo, cuando nosotros bajo este contexto revisamos el proceso de ejecución del cliente, lo primero que le indicamos es bajo qué esquema de rendimiento has tomado en cuenta esta sectorización, ¿no? Porque lógicamente acá hay un balanceo de recursos, ¿no? Lo que todos conocemos como balanceo de recursos. Para poder llegar a esta sectorización, tú tienes que balancear los recursos necesarios para todas estas partidas, de manera que ya has dimensionado tus cuadrillas para todas esas actividades, ¿no? Para instalar el acero, el encofrado, el vaciado de concreto, las instalaciones sanitarias, eléctricas, y bajo ese esquema es que tú ya has dimensionado las cuadrillas, por ejemplo, para cada día, de manera que en cada día terminas un sector por partida. Y estas partidas ya están, digamos, verificadas para un rendimiento de, vamos a suponer, 200 metros cuadrados, ¿no? Entonces, el primer concepto que siempre se debe ver es hasta qué punto digamos, esta sectorización o esta estrategia se puede modificar y optimizar cuando ya ingresa un prefabricado. Porque para comenzar, todo lo que hemos visto te va a conllevar a una optimización aún mayor de recursos. Vas a eliminar personal para fondo de losa, solo requieres cuadrilla para apuntalamiento, vas a reducir personal para lo que es izaje, por ejemplo, si lo vas a hacer manualmente y ahora utilizas prelosa, vas a prescindir de cierta cantidad de personas de fierrería, porque la instalación del acero negativo y de acero de temperatura, pues requiere menos personal para poder llegar a esa meta diaria. Y finalmente, si es que tú has considerado ajustar digamos, los sectores en áreas diarias para poder avanzar mejor. Yo les comento que por todos los proyectos que vemos últimamente en estos años, porque la prelosa pretensada ha tomado una fuerte aceptación desde el 2017, imagínense, estamos ya 4 años para el 5.º año, la vigueta pretensada que muchos han podido conocer desde que éramos FIRT, luego pasamos a ser como Concremax parte del grupo Unicom, y que tenemos pues más de 21 años ya en el mercado, la vigueta ha sido un poquito ya, digamos, desplazada para proyectos de menor envergadura, porque justamente lo que hablábamos al inicio de esta exposición, debido a la mejora de procesos industrializados y a la eficiencia de recursos, es que el uso de prefabricados se ha vuelto cada vez más factible para uso de proyectos pequeños. Y esto como consecuencia da que, por ejemplo, el mercado de las torres grúas, algo que muchas veces era impensable para un proyecto de mediana envergadura, ahora es una realidad. Y muchos de ustedes deben haber visto en nuestra ciudad que proyectos de edificios de 6 pisos, 4 pisos y 3 sótanos utilizan torre grúa. Una torre grúa que tiene menor capacidad, pero que es más factible su uso porque justamente queremos utilizar prefabricados, queremos utilizar elementos que nos faciliten el avance. Pero si tú utilizas estos conceptos y no replanteas tu ejecución de obra, pues digamos, la productividad que tienes la estás mejorando, no de la forma que podrías hacerlo. Generalmente estos proyectos, les cuento, tienen en promedio sectores de 180 metros cuadrados. Un cálculo rápido nos permite determinar que el uso de una prelosa pretensada o una losa alveolar te puede facilitar la instalación de 240 metros cuadrados en solo 4 horas. Es decir, no requieres ni siquiera toda una jornada de trabajo. Tomando en cuenta 6 minutos por ciclo, que habíamos hablado, lo cual equivale a más o menos 7.2 metros cuadrados, porque cada prelosa tiene un ancho de 1.2. Tomando en cuenta esas consideraciones, 6 minutos por ciclo, que nos da aproximadamente 10 piezas por hora, si hablamos de 70 metros cuadrados, incluso, fíjense, por 4 horas estaríamos hablando de 280 metros cuadrados. Pero el promedio que no deberías considerar menos como avance es de 240. Si tú mantienes una sectorización de 180 metros cuadrados,
no estarías aprovechando ese concepto. Muchas veces los constructores no verifican y no ajustan esta sectorización. La mantienen debido a que su balance de recursos no lo quieren replantear y pues si bien es cierto, sí hay una mejora en sus rendimientos, pero no se ve en la forma en que podrían hacerlo. ¿Y cuál es? La reducción del tiempo de ejecución del proyecto, ¿no? Fíjense, por ejemplo, aquí cómo hay un sistema convencional que tú necesitas por ejemplo, avanzar en un nivel de 5 sectores, el poder incluir el acabado o las instalaciones recién a partir de la ejecución del tercer día en un sector 3, debido a que tú necesitas, pues, desapuntalar y reapuntalar un sistema convencional, ¿no? Pero ahora imagínate que en un sistema prefabricado, tú solamente tienes una solera con un puntal, como hemos visto, la imagen inferior de la derecha, por una prelosa, ¿no? Podría ser que ya no requieras ese desfase más que en un sector o de repente en ninguno. Podrías ingresar directamente a realizar esos trabajos. Y ello a mediano o largo plazo en tu obra se va a reflejar con el ajuste del tiempo de ejecución. Entonces, ese tiempo involucra lógicamente gastos generales, involucra el poder reducir el costo en servicios que van asociados al tiempo de ejecución, por ejemplo, guardianía, por ejemplo, gastos de servicios como electricidad y en general el tiempo que se puede ver beneficiado el proyecto porque tú estás liberando partidas, ¿no? Estos conceptos muchas veces no se toman en cuenta y se deben ver para una mejor productividad, ¿no? Bueno, esto nosotros siempre les recomendamos a los clientes, entonces se debe tomar en cuenta este criterio para que ellos puedan determinar cuál es la forma de mayor, digamos, impacto no solo técnico, sino económico en su proyecto, ¿no? Nosotros, ¿qué hacemos? Les cuento rápidamente, ¿no? ¿Cómo hacemos esta parte de gestión del proyecto para poder acompañar a una empresa constructora? Lo que primero hacemos, como les comentaba, era coordinar con ingeniería estructural si es que el cambio es factible, ¿no? Para eso se revisan los planos, se revisa la arquitectura, se revisan las instalaciones sanitarias, eléctricas, estructuras, se verifican las sobrecargas que se puedan necesitar para el proyecto y sobrecargas adicionales, se verifica cualquier otro criterio particular, por ejemplo, zonas donde va a haber, nos ha pasado, les cuento, por ejemplo, zonas donde va a haber constantes cargas y descargas de equipos pesados, sobrecarga mayor, donde va a haber zonas donde los vehículos deben ser, digamos, con un tratamiento de limpieza, es decir, va a haber bastante agua que va a estar fluyendo por la losa, entonces hay que hacer un sistema de drenaje, pero igual también puede impactar en el concreto. Condiciones particulares que puede tener la obra y por ende nos informan para poder considerarlo en el planteamiento de cambio del proyecto, ¿no? Una vez que se revisa todo este concepto, se le informa al proyectista, ¿no? Mira, estas son las condiciones y podríamos hacer un cambio a un elemento prefabricado en estas losas. Entonces, con esa validación, si él nos indica, ok, sí es factible, hace el cambio, entonces recién se le indica al constructor cuál es la propuesta. Ojo que no necesariamente todos los paños, como les indicaba, se pueden hacer la migración a sistema prefabricado. Hay veces, hay casos en que las instalaciones, por ejemplo, en bebidas, no permiten porque el proyectista prefiere hacerlo en un sistema embebido al 100% vaciado in situ de esa zona para poder mejorar, digamos, el criterio de diafragma rígido, ya que obviamente un prefabricado con una capa de compresión in situ es un sistema mixto, es un vaciado in situ combinado con prefabricado y ellos muchas veces prefieren que esa zona sea in situ. A veces también por un tema de rigidez torsional prefieren que hayan sotas con losas macizas. Entonces, todas esas condiciones se validan técnicamente con el proyectista. Y una vez que él indica en qué zonas es factible y da su consideración, se presenta la propuesta, ¿no? Esto es algo que consideramos siempre y que indicamos que se incluya en el cronograma de actividades. Es la planificación pool que les indicaba, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es un cronograma bastante básico que nosotros planteamos al constructor para que tenga en cuenta justamente todas las etapas en el uso de nuestro prefabricado
y que tome en consideración todas las coordinaciones previas antes de su inicio de despacho. Así como ellos necesitan tener una fecha de término de instalación de prelosa, también le indicamos cuándo necesita que llegue el primer despacho, que esto sería, por ejemplo, al inicio de la semana 5, ¿no? Entonces, en base a esa fecha, nosotros, al igual que una planificación pool de obra, vamos hacia atrás, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, estamos en una coordinación previa de hasta 4 semanas previas, anteriores al inicio de despacho. La semana 1 en realidad es un tema técnico comercial, ¿no? Es lo que acabamos de hablar, la verificación de los planos, la cotización y que al final el área comercial defina y cierre con el constructor. La parte ya de ingeniería, la parte técnica, que son la elaboración de planos, la verificación, el cambio de planos de sistema convencional a prelosa, se da en la semana 2 y en la semana 3. Para que una vez que todos estos temas estén definidos, toda la semana 4 se proceda en planta a la fabricación de las piezas. La idea de tener esa semana 4, que son bastantes días, es para poder garantizar a la obra que va a haber un despacho constante, fluido, porque los despachos, bajo el contexto que acabamos de ver, de 240, 280 metros cuadrados diarios, van a requerir obviamente una fabricación en masa en la planta y que se debe mantener. No es que yo fabrico 4 o 5 pistas de producción y luego voy a tener un paréntesis. Esta fabricación debe ser fluida porque la obra también avanza de una manera constante. Entonces, en esa semana 4 se preparan los primeros despachos, los primeros lotes, de manera que mientras yo en la semana 5 inicio el despacho, se continúa la fabricación y ese proceso cíclico pues prácticamente no para, ¿no? De esa manera, nosotros indicamos siempre, incluye todas estas actividades que nosotros necesitamos consideres en tu programación, en tu planificación pool, a nivel de detalle y a nivel macro, como ven aquí, de manera que se pueda garantizar que no va a haber retrasos y va a haber cumplimiento de hitos en tu proyecto, ¿no? Todo esto lo hacemos siempre de la mano con el constructor. ¿Cuál es la información que requiere tanta planificación previa de aproximadamente 3 semanas? Pues obviamente un proceso de fabricación de productos no es algo rápido, es relativamente simple, sí, pero requiere coordinación previa. Recuerda que el prefabricado ya llega con las dimensiones, como ven en la imagen de la derecha. Cada pieza debe estar codificada, debe indicar en cuál de parte del edificio es su ubicación final, en qué paño, en qué nivel. Para ello se tiene un código único. Algunas piezas deben tener en las esquinas encuentros con columnas, con placas, son cortes especiales. Pueden haber necesidad de perforaciones para instalaciones sanitarias, puntos de alumbrado, y todo eso debemos tenerlo con la previa anticipación por parte del constructor, porque un prefabricado pues no se hace en un día al otro, ¿no? Solo para tener una idea, nosotros requerimos en promedio de 30 a 32 horas solamente para que el concreto pueda ser elaborado, pueda ser el elemento destensado y luego se procede al corte, ¿no? Entonces, mientras se hace el corte, se levanta de la pista de producción los elementos, se los almacena, se los etiqueta y se los envía, pues en el mejor de los casos, 2 días y medio se debería tener esto, pero eso es para una pista. Y una pista nosotros producimos 180 metros cuadrados. Si estamos hablando de que tú debes explotar el uso del prefabricado con sectores de al menos 240 metros cuadrados, ya hablamos de 2 pistas. Entonces, obviamente, no podemos estar teniendo esta información con escasos 2 días previos para poder elaborar los prefabricados y despacharlos. Por ello es que se pide siempre una semana para poder tener toda esta información lista y producir a gran escala, ¿no? Para ello, pues se cuenta ya con ciertos procesos dentro de la planta, de manera que los alimentos son prefabricados, como se ve aquí. La sectorización se coordina previamente con el constructor. En base a ello se definen horas de despacho, cronogramas de envíos, de material, de qué manera se va a hacer la instalación incluso del producto, ¿no? Imagínense de que nosotros queremos instalar en una losa de aligerado, queremos instalar 4 prelosas o 4 losas alveolares que están codificadas como A, B, C, D. Y sin embargo, en obra
lo que quieren hacer es instalarlas, primero la D y finalmente la A. Incluso ese orden de instalación es necesario conocerlo, ya que el camión debe ser cargado con el orden inverso. De manera que la última pieza que yo cargo en el camión en la planta de producción es la primera pieza que vas a instalar en obra, ¿no? Hay casos en los cuales esa información no la dan o no hay una adecuada coordinación entre un residente y un ingeniero de producción o un capataz y resulta que la pieza que está al fondo del camión es la primera pieza que debe instalarse, ¿no? Imagínense todo el tiempo que se pierde descargando las piezas al pie del camión para luego instalarlas en el punto final. Entonces ahí son minutos que sumándose pues nos hacen perder producción, ¿no? La productividad ahí se va tal vez no impactando enormemente, pero ya no estás aprovechando el criterio, ¿no? Que es hacer un proceso fluido, constante, ¿no? Esa es la idea. Bueno, ya para ir cerrando la conferencia, como les comentaba, aquí se debe tomar en cuenta el criterio técnico, la planificación, pero tiene que ir de la mano pues con un aspecto económico, lógicamente, ¿no? Para ello, muchas veces utilizamos este concepto, ¿no? El poder mostrar todas las partidas que se ven involucradas en el proceso de construcción de un sistema de losa convencional, utilizando pues concreto in situ y se compara con las partidas que se requieren cuando nosotros utilizamos una prelosa pretensada. En este caso, se han utilizado precios unitarios estándares. Siempre hacemos énfasis a los constructores ello, porque lógicamente hay costos unitarios con rendimientos mejorados y eso es información pues de cada constructora maneja su rendimiento y ellos lo han optimizado de la mejor forma que lo ven necesario. Igual los insumos, puede ser que ellos consigan insumos más baratos, no como están en el mercado, debido a que importan o a que ellos mismos buscan intermediarios o productores directos. Entonces, eso también ellos deben revisarlo en este análisis. Finalmente, se les comenta que el paño que se ha analizado acá es de una losa aligerada en sistema convencional de 20 centímetros de espesor y que se compara con una losa de prelosa pretensada del mismo espesor. ¿Por qué siempre haciendo énfasis en ese tema? Recuerden que nosotros, cuando usamos prelosa pretensada, muchos casos se da que podemos optimizar el peralte, es decir, podemos bajar de 20 centímetros a 17, o de 25 centímetros a 20, o de 30 centímetros a 25, porque el sistema prefabricado pretensado lo permite, con un correspondiente ahorro de precio, de peso y de material que necesitamos. Sin embargo, consideramos acá que no se va a reducir el peralte porque podrían haber complicaciones específicas del proyecto. Digamos que es una zona de baños, por ejemplo, ¿no? Y pues la tubería de desagüe no permite esa reducción. Entonces, bajo ese contexto, se muestra este análisis comparativo, donde ustedes se dan cuenta que están las partidas asociadas para un sistema convencional, para una prelosa pretensada, y finalmente se hace una comparación, ¿no? Entonces, podríamos ver que en la losa convencional hay más partidas, sin embargo, las prelosas pretensadas, las partidas que se están mostrando, son básicamente el costo del prefabricado, el izaje del prefabricado, y algo muy importante, que aquí también se le hace hincapié al constructor, es que en un sistema convencional tú requieres hacer un terrajeo, un terrajeo del cielo raso, mientras que en una prelosa pretensada, debido a que el prefabricado se elabora, se fabrica sobre pistas metálicas, su acabado es liso. Ello nos permite obtener un prefabricado que no requiere un terrajeo. Tú puedes realizar directamente el proceso final de empastado o pintado que no te permite un sistema de losa aligerada convencional, ¿no? Que ello no solamente, otra vez, afecta en una partida menos, sino también en un tema de tiempo. Lo que sí se requiere es un tratamiento de juntas entre prefabricado y prefabricado, pues para que se pueda tener una superficie final totalmente homogénea. Y miren, ¿no? El costo que se ahorra, pues es aproximadamente 10 soles en este caso. Ojo también, un tema muy importante, muchos de ustedes de repente ya han comenzado a trabajar con los llamados factores, ¿no? Cuando nosotros hacemos una obra, vamos conociendo los factores por metro cuadrado, cuántos metros cúbicos de concreto, cuántos metros cuadrados de encofrado y cuántos kilos
de acero requiero por elemento. En este caso, si se dan cuenta, la losa convencional considera un factor de 4.48 kilos de acero por metro cuadrado de losa aligerada. Mientras que en la prelosa pretensada decimos que requerimos 3.96 kilos por metro cuadrado. Acá también se consideró un caso extremo, un caso crítico, que puede haber tabiques, puede haber sobrecargas, porque hemos tenido el caso que hemos considerado hasta 3.1 kilos por metro cuadrado de fierro para el caso de una prelosa pretensada. Entonces, imagínense, de 3.4.48, estamos hablando de casi el 50% menos, y es un impacto realmente alto. Pero aquí la idea era mostrar condiciones no totalmente optimistas para el prefabricado, ni totalmente pesimistas, ¿no? Una condición, por decirlo así, intermedia, que de por sí ya nos está mostrando que sí te permite hacer un ahorro. Y finalmente, acá recordemos que no estamos analizando tiempo de ejecución, lo que hablábamos en toda esta charla. Solamente estamos comparando metro cuadrado versus metro cuadrado. Ya depende de ti optimizar la sectorización, optimizar tus cuadrillas, y finalmente explotar el prefabricado mediante zonas de áreas de despacho más amplias, ¿no? Acá es un ejemplo que les voy a mostrar, por ejemplo, de la losa alveolar, ¿ya? Esto se utilizó en el año 2019 en el edificio insignia de la UCIL, de la San Ignacio de Loyola. Ahí utilizamos losa alveolar. Fueron 5 sótanos con 9 pisos, un área de 15.400 metros cuadrados. Esta es la losa alveolar. Es un elemento mucho más, digamos, rígido, mucho más resistente que la prelosa, y que requiere, como ustedes se dan cuenta, una sección más robusta, por la cual no se deben colocar bloques de poliestireno, solamente se necesita una capa de compresión de 5 centímetros en la parte superior, ¿no? Los alveolos se los tapa con tapones de poliestireno en los extremos para evitar que justamente entre el concreto fluido, ¿no? Se fabricaron 4 tipos de alveolares, como ustedes pueden ver, con distintas áreas, y se consideró, por ejemplo, acá, el avance de 450 metros cuadrados por semana, lo cual era, pues, con lo que estamos hablando de conceptos de avance, pues, un avance bastante bajo, ¿no? Para nosotros. Sin embargo, pues, la ejecución del proyecto ya estaba enfocado en este tiempo, y por lo tanto era lo que requerían, ¿no? Esta es una imagen aérea. Como pueden ver, ahí están los 6 sectores. El sector 1 era el mayor. Tranquilamente nosotros podíamos haber avanzado, si se dan cuenta, hasta en 3 sectores o hasta en 2 sectores diarios, pero por un tema, pues, de metodología Lean, ustedes saben que dividir en 2 sectores un nivel es prácticamente imposible. No puedes ser tan eficiente en recursos. El tren lo estás ajustando demasiado. Se debía trabajar al menos con 3 sectores. Sin embargo, ellos mantuvieron los 6 sectores por nivel. Así es que esta fue la estrategia de ejecución con esas áreas. Estos son planos del proyecto que se enviaban, los planos de modulación y despiece con sus respectivas dimensiones, cotas y etiquetas para poder diferenciar cada uno de los elementos. Siempre se trabaja así con prefabricados, sea losa alveolar, sea prelosa pretensada, para facilitar su instalación en obra y evitar que haya una confusión de en dónde tiene que ir mi elemento, ¿no? Si estoy en el baño adecuado o no. Adicional, se les dio esta facilidad al contratista, ¿no? Lo que pasa es de que ellos trabajan con subcontratistas para hacer los trabajos de perforaciones, de instalaciones de ducterías, de sistemas colgados. Entonces, ellos tenían el temor de que, oye, cuando yo voy a perforar el alveolar, de repente voy a cortar uno de los aceros de preesfuerzo, se va a quitar la capacidad del elemento. Entonces les dijimos, mira, nosotros hemos hecho ensayos hace mucho tiempo para trabajar en el centro comercial Puruchuco, nos pidieron esto, tenían el mismo temor, y sí, así que hicimos una simulación con un taladro para perforar la alveolar, y a propósito hicimos coincidir el punto de perforación con la ubicación de un cordón de alambre de preesfuerzo. Les cuento que el taladro no podía introducir, porque la capacidad, la resistencia del acero de preesfuerzo era tal que simplemente el taladro no lo podía atravesar, ¿no? Entonces, eso pasó.
Son cordones de 3/8 de diámetro, formado por 6 alambres trenzados, entonces su capacidad de refuerzo es bastante alta, ¿no? Así que elaboramos este plano donde se ven las zonas libres de cordones, como ustedes pueden ver, para que el constructor le facilite a su subcontratista y pueda saber las zonas en las cuales no tiene ningún problema para la perforación, ¿no? Secuencia de despiece que les comentaba. Acá se ve la pieza que va a llegar en tal fecha, con el código y sobre todo el orden, ¿no? Para que en el camión tú sepas exactamente cuál es la primera pieza que está por descargarse y tiene que coincidir con la forma o la estrategia que tú vas a poder realizar en tu obra. Así no pierdes tiempo buscando la pieza, ¿no? Parte de la gestión también es darle los procedimientos, lo que hablábamos. Si el personal de seguridad, el personal de calidad no tiene claro los criterios de aceptación, entonces, ¿cómo va a tener la seguridad de que el producto está llegando en condiciones adecuadas? Se le facilitan procedimientos de uso en obra, de buenas prácticas para el almacenamiento, para el izaje, para verificar cómo es que el producto se valida que ha llegado adecuadamente. Allí fue un tiempo de ciclo aproximadamente de 8 minutos, ¿no? No facilitaba mucho el proceso debido a que no había espacio. Y eso también es algo que les limitó el poder ampliar los sectores. El espacio es muy reducido ahí en donde construyeron dentro de la UCILA. Entonces, no les facilitaba poder recibir muchos camiones con prefabricado, ya que el avance pues iba a estar limitado, ¿no? Una oportunidad de mejora fue el encofrado. Fíjense la cantidad de encofrado. Ellos, por más que les indicamos las características del prefabricado, pues la empresa que justamente hizo el cálculo del apuntalamiento y que les alquiló el equipo, pues sobredimensionó bastante. Se dan cuenta ustedes, acá hay una gran cantidad y estos puntales fueron de una alta capacidad, pero bueno, fue un tema que les comentamos, siempre coordinen con nosotros. Por más que se les dio la información, parece no fluyó, no llegó al proveedor de encofrados y al final el sistema, la solución que usaron estaba pues sobredimensionada, ¿no? Entonces, un tema que también hay que considerar. Otra oportunidad de mejora, lo que les comentaba, por más que pedíamos la información, por más que se les indicaba, indíquennos si hay cambios de último momento, con máximo 7 días, por favor, y habían cambios que habían hecho con varios días de anticipación, se daban estos casos, ¿no? Entonces tenían que hacer cortes en obra y esto pues no ayudaba. Bueno, no les impactó debido a que los sectores eran muy pequeños, el personal se redujo, se optimizó hasta cierto punto, pero pues pudo haberse mejorado, ¿no? Fue una interesante experiencia, nos ha ayudado mucho para mejorar nuestros procesos y sobre todo como lecciones aprendidas para siempre recordarles a los constructores cuáles son los puntos críticos que deben tomar en cuenta. Lo último que nosotros hacemos en el departamento técnico y de proyectos especiales acá en el grupo Unicom, que les comento que lidero, es la implementación ya de la metodología BIM. Esto lo hemos comenzado en este año, 2021. Debemos tener la primera etapa lista para octubre, en la cual nosotros ya vamos a tener las consideraciones, porque hemos comenzado a trabajar con grupos colaborativos en varios proyectos. Por ejemplo, el grupo Urbana utiliza metodología BIM con muchos meses de anticipación previo al inicio de un proyecto. Y todas las empresas que colaboramos con la ejecución del proyecto, todas las empresas proveedoras, muchas veces participamos en reuniones para verificar si el modelo ante cualquier cambio afecta o no a las diversas empresas, ¿no? Cambios de peralte, cambios de ubicación de puntos de salida, instalaciones que de alguna manera involucra al prefabricado, pues nos informan para poder tener constantes actualizaciones de lo que es la modulación. Esto, lógicamente, al hacerlo en un modelo BIM, es rápido. Así es que nosotros también ya estamos implementando ello para que nuestra elaboración de lo que es la modulación y el despiece sea rápido, ¿no? Ya hemos comenzado la etapa, de repente algunos han visto ya este esquema que se maneja en lo que es metodología BIM. Nosotros ya hemos pasado hace bastante tiempo, hace casi un año y medio al nivel 1, estamos actualmente en el nivel 2, todavía no lo hemos culminado, ya estamos elaborando los modelos BIM. La idea es primero tener el esquema armado para lo que es ingeniería y poder
retroalimentar a producción de una manera mucho más certera. Y para el 2022 esperamos ya tenerlo definido y comenzar a ver el nivel 3, que vendría a ser la integración en un servicio web, ¿no? A través de no solamente uso del Revit y utilizando el Navisworks para poder hacer actualizaciones mucho más fluidas, sino también incursionar en otras unidades de negocio del grupo Unicom. Nosotros ya estamos dentro de este esquema que ustedes están viendo. Ya hemos comenzado a modelar en este mes algunos proyectos a nivel de borrador para poder hacer, digamos, estos planteamientos, ¿no? Que tiene que ver justamente con lo que conversábamos, la sectorización, cómo puede influenciar. Si tienes varias alternativas, entonces una especie de corrida en tu modelo BIM te podría permitir determinar y definir los sectores más óptimos en área y en secuencia. Oye, comienzo con el sector 1, con el sector 2, comienzo con el sector 4, ¿qué tal si aumento el área, disminuyo el área? Entonces, dando esa información, ya el proyecto puede ser más eficiente. Tu productividad podría incluso aumentar más, si es que tú tienes todos los escenarios en cuestión de segundos, ¿no? Modificando justamente estos escenarios en un software. Nosotros ya, como les digo, hemos comenzado. Lo que ustedes ven aquí son modelos, por ejemplo, de nuestros productos. Lo trabajamos en formato Revit. Como pueden ahí, tenemos las familias, tanto de los prefabricados, estos son de los elementos de vigueta y de las bovedillas. Ya estamos comenzando a hacer también lo que es el elemento de prelosa y alveolar. Debemos tenerlo para el mes de octubre. Esto nos ayuda para hacer más rápido el proceso de metrados, ¿no? El Revit bien sabemos que nos facilita en cuestión de segundos una planilla de metrados con la cantidad de material que necesitamos, y esto a nivel interno me ayuda porque puedo manejar de una manera más eficiente los recursos que necesitamos, ¿no? Los materiales requeridos a producción. Al saber un volumen de producción puede hacer más eficiente el tiempo para producir dichos elementos y por lo tanto dar una mejor respuesta al cliente, ¿no? Entonces ya estamos dentro de este concepto. La idea es que el grupo Unicom también para fin de año tenga todo esto listo y nada, simplemente terminar con esta primera etapa, porque para el próximo año, dentro de todo lo que estamos hablando, también estamos buscando implementar los elementos prefabricados en vigas. El sistema de previgas, que ya lo hemos comenzado a elaborar en Unicom y ya estamos en fase de despacho, ya estamos comenzando a despachar, son elementos de vigas peraltadas que junto con los prefabricados de losas, pues obviamente incrementan mucho más la productividad de un proyecto, porque ya estamos hablando de todo un sistema horizontal en solución prefabricada que incluso te va a impactar más, ¿no? A tu proyecto en cuestión de recursos, tiempo y dinero. Entonces, una metodología BIM que incluya nuestra previga pues va a ser algo que de todas formas va a dar un buen giro en este criterio de la industrialización de los proyectos, ¿no? Bueno, espero que les haya podido abrir un poco más los criterios y el horizonte con esta charla. Espero no haber sido demasiado extensa. Son muchos conceptos, como ustedes ven, que nosotros tomamos en cuenta siempre tratando de ir en conjunto con las empresas constructoras. Y bueno, nada, nuevamente agradecerles por justamente su participación. Muchísimas gracias por la charla, Manuel Salas, súper interesante. No sé si dentro de los participantes hay algunas consultas, algunas dudas, nos pueden escribir por el chat, aprovechando que Manuel, todavía tenemos tiempo, Manuel, quizás unos minutos, si es que Sí. los participantes tienen alguna consulta, alguna duda, o no sé si igual deseas dejar tu correo de repente porque estamos con el tiempo un poquito avanzado, pero a los participantes que deseen realizar alguna pregunta, por favor, escriben por el chat y aprovechamos que Manuel está con tiempo para poder brindarnos algunas respuestas. Ahí está dejando igual su correo si de repente tienen alguna pregunta en específico. Bueno, entonces esperamos unos segundos, minutos, a ver si alguien se anima en participar con alguna pregunta.
Sí, no hay ningún problema, Alison. Mientras algún participante se anima, ahí les he dejado mi correo electrónico. Cualquier consulta que tengan, no hay ningún problema. De repente quieren profundizar en el conocimiento de los sistemas. Nosotros tenemos el manual técnico tanto de la vigueta como de la losa alveolar, que es un sistema un poquito más, digamos, resistente para proyectos de infraestructura, y que también se les puede facilitar sin ningún problema. Solamente me envían el correo, yo les puedo enviar la información. A veces también estamos realizando charlas a través del grupo ASOCEM respecto al uso de los prefabricados, tanto Unicom como Concremax. Estamos realizando algunos eventos que muchas veces salen en la página web y que también son de libre difusión. Así es que nada, si ustedes tienen alguna curiosidad por profundizar este tema, gustoso de poder apoyarlos. Muchas gracias, Manuel. Sí, igualmente esta charla va a ser cargada a la página de YouTube de la Universidad de Lima. Siempre subimos las charlas que realizamos por si es que alguien quiere volver a verla. Bueno, creo que no tenemos ninguna pregunta. La charla ha sido bastante extensa. Bueno, aquí tenemos una de Dafne Vargas. Nos consulta qué tan recomendable es el uso de sistemas mixto de las losas convencionales con las losas prefabricadas. Ah, ya, perfecto, Dame. Muy buena pregunta. Mira, en realidad todo va de la mano con el análisis y la evaluación de tu proyecto, ¿ya? Obviamente, el decir que cada proyecto hay que estudiarlo de repente es muy, muy ambiguo, no muy generalizado. Entonces, simplemente voy a recurrir a ejemplos. Mira, te cuento. Tuvimos un caso de un hospital en provincia, ¿listo? Allí, por ejemplo, combinamos tres sistemas. Combinamos la prelosa pretensada, combinamos la vigueta pretensada y combinamos la losa convencional. ¿Por qué tres sistemas? Te cuento. En este hospital tenemos zonas donde los baños son no solamente uno o dos puntos de salida, sino son baterías, ¿correcto? Entonces, las baterías de los baños, que eran a veces 8 o 9, pues iban a generar mucho corte de los nervios de la villeta o la prelosa. Por lo tanto, en esa zona sí querían, digamos, hacer más rápido el proceso, y como no era un solo paño, eran varios, entonces optaron por, sí, vamos a considerar la compra de fondo de losa, es decir, encofrado, ¿no? Fenólico, para poder fondear esas zonas de paños, y es más, lo hicieron en losa maciza, convencional, ¿listo? La prelosa pretensada la usaron en la mayoría de zonas cercanas a la Torre Grúa. Y la vigueta la plantearon en zonas alejadas porque la Torre Grúa tenía cierta capacidad. Entonces, a esas zonas alejadas, por decirlo así, más de 40 metros, porque había extensión horizontal del hospital, ya no iban a llegar las viguetas. Perdón, la prelosa. Y la vigueta, pues, es un elemento manuportable. Una vigueta te pesa 17 kilos y medio por metro lineal. Entonces, tranquilamente la puedes cargar entre dos, máximo tres personas. Y por ello es que utilizaron justamente las viguetas como una solución. Ese, por ejemplo, un caso, ¿no? En el cual entraron los tres conceptos. Pero en otro caso, de un proyecto acá en Lima, de una edificación, por ejemplo, ellos no querían comprar fenólico. Esto no querían, decían, no, el fenólico yo quiero totalmente anularlo en las losas, a pesar que tenían baños. Entonces, ¿qué hicimos? Combinamos prelosa pretensada con vigueta pretensada. La vigueta, ¿qué te facilita? Que entre vigueta y vigueta está la bovedilla de arcilla o el ladrillo de arcilla, correcto, que tú lo puedes cortar, o en su defecto, en vez de usar el ladrillo de arcilla, usas el bloque de poliestireno. Pero ¿cuál fue la complicación? Rápidamente. El trazo de la tubería de desagüe era tal que la línea por donde debe pasar la tubería era transversal a las viguetas, ¿no? Imagínate que tu tubería de desagüe corta 3 viguetas de losa aligerada en el trazo, ¿no? Y era un edificio de 20 pisos. Y eso pasaba en 2 baños de 2 departamentos. Entonces, imagínate 20 por 2. Son 40 paños en los cuales tú ya de por sí sabías que ibas a cortar en cada paño 3 viguetas. Entonces, lo que se pudo hacer es cambiar el sentido de la vigueta pretensada, porque la vigueta tiene mayor capacidad de luz de todas formas, de manera que los trazos de la tubería de desagüe ya no iban transversales, sino paralelos al trazo de la vigueta. Y con ello, simplemente
no haces cortes en vigueta, sino en la bovedilla, ¿no? Entonces, son conceptos como los que te acabo de comentar, que parten del análisis específico de cada uno de los proyectos. Y lógicamente te sientas con el constructor y comienzas a plantear, ¿no? Alternativas, por decirlo así, de manera que tú busques las capacidades. Para terminar, te cuento de un proyecto en Surco, nos pasó hace poco, que no había, por ejemplo, esa solución. No había. Tratábamos de hacer el trazo, pero la arquitectura complicaba tanto. El hecho de los baños, eran baños grandes, departamentos de bastante área, y la ubicación de los aparatos lo habían hecho de una forma tal, bueno, el arquitecto lo planteó, un diseño muy bonito, pero el problema era que el trazo de tubería de desagüe estaba prácticamente por todo el baño. Entonces, cambiando el trazo del aligerado en un sentido u otro, igual dificultaba el uso de un prefabricado porque hacía el corte. Entonces, ese paño tuvimos que mantenerlo en losa convencional y el resto lo hicimos en prefabricado, ¿no? Entonces, mira, son tres casos que te comento, en los cuales, por esas circunstancias reales que nos pasaron, pues analizamos, ¿no? Analizamos cuál sería la mejor opción, ¿no? Podría darte, como te digo, estos casos como referencia para que tú, cuando plantees en tu proyecto, oye, ¿qué uso? ¿Prefabricado, prelosa, alveolar, vigueta, o etcétera? ¿Cuál? Te podría dar una idea para plantearlo, ¿no? Si no, en todo caso, igual nosotros, previo al planteamiento de migrar a un prefabricado, lo vamos a analizar contigo como constructor, para lógicamente ver el mejor esquema, ¿no? Muchas gracias, Manuel. Tenemos otra pregunta de Leonardo Asto. Por favor, Leonardo, si realizas la pregunta en el chat. Y Hans Barzola también tiene otra pregunta. Chicos, adelante, lancen la pregunta como lo hizo. Prefiere preguntarla con el micrófono. A ver, Leonardo, déjame ver si te puedo habilitar el micrófono. Leonardo Asto. Ahora sí. Sí, ya puedo. Buenas tardes, ingeniero Manuel Salas. Mi ¿Qué tal? pregunta era acerca de que en su exposición vimos de que se replantea el diseño de los planos para Ujú. que se pueda usar los prefabricados, pero ¿no sería mejor plantearlo desde la elaboración del expediente técnico? Muy buena pregunta, Leonardo, y totalmente de acuerdo contigo. Bueno, voy a entrar un poquito en el área comercial, porque como les comentaba, yo soy del área de departamento técnico y proyectos, básicamente hacemos ingeniería. Y bueno, lo que tú acabas de comentar se conoce como prospección comercial, ¿no? Que es básicamente la labor que hace el vendedor antes de... ¿No? Es como que, no sé, nosotros digamos, voy a comprar un automóvil, entonces vas a la tienda concesionaria y simplemente ves el mejor modelo, y el vendedor en ese momento te ofrece el producto, las ventajas, y tú ya analizas. Pero ese vendedor difícilmente va a ir a tu casa a tocarte la puerta y decir, oye, yo sé que quieres comprar un carro, así es que te ofrezco este modelo, porque tú simplemente no le has demostrado, o, no, o el vendedor no sabe que necesitas el auto, ¿correcto? Entonces, si tú haces prospección, básicamente te vas más atrás, ¿no? Y ahí es donde tú entras justamente con lo que acabas de comentar. Nosotros hacemos prospección técnico-comercial. Básicamente yo hago la prospección técnica a través de estos webinars que estamos hablando. Nos hemos reunido con grandes empresas, y los ingenieros estructurales conocen el sistema, por ejemplo, el ingeniero Juligachi, Casabone, los ingenieros que trabajaban con, bueno, ya el difunto ingeniero Blanco Blasco. Hay muchas empresas que trabajan años con nosotros y que cada vez que hemos estado viendo proyectos a nivel de licitación para arquitectura, los contactamos por un tema netamente técnico, para que ellos sepan que un proyecto a nivel arquitectónico se podría optimizar desde el punto de vista estructural utilizando este prefabricado. Porque lógicamente el uso de un prefabricado desde la concepción del proyecto nos va a traer no solamente un tema de ahorro de tiempo y costos por horas hombres de ingeniería, sino también un producto más eficiente, ¿no? Imagínate realizar elementos de losas con luces de 9 o 10 metros, porque ya estás utilizando un prefabricado pretensado, ¿no? Sin embargo, muchas veces el sistema se diseña con una losa convencional, que lógicamente considera un peralte de 35, 40 centímetros o de menor luz. Y cuando nosotros llegamos y planteamos el sistema, lo hacen el cambio, pero ya no pudiste hacer otras mejoras que conllevarían a hacer un rediseño estructural tal vez completo.
hemos tenido casos, te cuento, por ejemplo, de proyectos en Surquillo, donde hay zonas donde la cimentación es mala, y que hemos podido plantear reducción del peso por losas. Y si tú multiplicas el alrededor de 20 o 15 o 35, por ejemplo en Viguetas, 35 kilos por metro cuadrado de ahorro de peso, imagínate 35 kilos por 200 metros cuadrados, ¿no? Y esos 200 metros cuadrados por nivel en un proyecto de 20 pisos. Imagina, mira, solamente ese cálculo, la cantidad de toneladas que tú le estarías reduciendo en cimentación a ese proyecto, porque está en una zona con un terreno malo. Entonces, eso es un impacto fuerte, no solamente en el diseño, sino en el costo, porque estarías optimizando posiblemente cimentación. Sin embargo, eso no se ve porque no hubo prospección comercial, ¿no? Y esa prospección muchas veces no la tenemos tan fácil de llegar porque los proyectos generalmente son privados, ¿no? Lo que sí hacemos es buscar una prospección un poquito más a nivel del Estado. Para eso tenemos la normativa y la aprobación por ministerio a través de resolución ministerial de la Vigueta, y ahora también sale la resolución ministerial de aprobación de la prelosa pretensada, para lo cual hemos tenido que hacer ensayos de laboratorio de estructuras, hemos ido a Chile a hacer el ensayo de fuego, también ya lo tenemos, el ensayo de aislamiento acústico, y con toda esa información hemos presentado a Cencico y ya estamos en proceso de esperar que nos den la resolución ministerial. Entonces también podemos usar la prelosa pretensada en proyectos del Estado. Y ahí también estamos, ¿no? Entonces de esa manera básicamente podríamos optimizarlo, ¿no? Entonces, ahora que ustedes conocen esto, y no solamente en nuestros productos, sino en general, los invito, ¿no? A que siempre busquemos cuáles son las opciones en el mercado, en general, en todo tipo de productos y soluciones constructivas, para que cuando hagamos el diseño sea optimizado desde el inicio, ¿no? Desde la concepción, así lo llamamos. Nuestros, digamos, ejecutivos comerciales hacen prospección comercial, ¿no? Con los arquitectos sobre todo, para ya hacerles claro que pueden sus diseños optimizarlos considerando estos sistemas, ¿no? Es lo que hace. ¿Sí? Aquí veo... Genial, Manuel. Sí, una última pregunta, creo que estamos con el tiempo un poco ya corto. Hans Ajá. pregunta si han pensado en realizar otros elementos estructurales prefabricados aparte de las vigas y losas. Sí, bueno, les comenté hace un momento, no le puse todo en la charla, no lo he incluido porque sería otra charla. Hicimos una charla el año pasado justamente de ensayos, lo que hemos hecho de previgas, son básicamente las vigas peraltadas, las vigas estructurales, vigas de 30 por 60, de 30 por 55 de los proyectos, edificaciones, estamos haciendo previgas, es básicamente una sección en U donde ya tenemos todo el acero del diseño, el acero transversal y longitudinal embebido con elemento de concreto prefabricado. Pero es un elemento de concreto prefabricado armado, ¿correcto? Que requiere apuntalamiento. Ese elemento, la previga, ya la tenemos en 2 proyectos en este mes en etapa de despacho y estamos apuntando otros proyectos más, mientras también estamos elaborando el expediente para resolución ministerial. Para el próximo año, si todo va bien, vamos a buscar la versión mejorada de la previga, que es incluir elementos pretensados. Básicamente, colocar acero de preesfuerzo en la parte inferior de esta sección en U para prescindir del apuntalamiento de la previga. Entonces, imagínense tener una previga que solamente se apoya en los extremos, es decir, en el apoyo en la unión viga-columna, y a su vez que nuestro prefabricado se apoye en las previgas. Entonces buscamos prescindir lo más posible del encofrado en elementos horizontales y pues un avance más rápido. Ese es el caso, digamos, de previga pretensada más corto, ¿no? Y adicional, estamos analizando plantear una prelosa pretensada de, digamos, menor capacidad. Vamos a ver hasta qué punto para el sector de viviendas, porque si bien es cierto, estos productos ofrecen grandes características de capacidad de carga, no necesariamente en una vivienda de autoconstrucción requieres tal capacidad de carga, ¿no? La idea es que el producto, el pretensado, digamos que lo explotes al máximo su capacidad. Entonces estamos viendo versiones más económicas, por decirlo así, que tengan una capacidad de carga limitada suficiente para viviendas unifamiliares, ¿no? Y
poder incurrir más en este sector para el próximo año. Eso es lo que estamos viendo. Perfecto, Manuel. Muchísimas gracias por la charla, por las preguntas también que has podido contestar. Muchas gracias a los participantes. Recordarles que el próximo miércoles de ingeniería que tiene programado para la carrera es el 29 de septiembre. Estén atentos a nuestras redes sociales. Bueno, agradezco a todos la participación. Manuel, una exposición muy buena y hasta la próxima. Buenas tardes. Listo, gracias a ti, Alison, gracias con todos, muchachos, y bueno, estamos en contacto para cualquier cosa. Nos vemos, buenas tardes.